36. Las vacunas y la inmunización artificial. Como dijimos antes, incluso miles de años atrás la gente ya se dio cuenta de que contraer una vez ciertas enfermedades inmunizaba al paciente contra ellas. Sin embargo, aún se tardaría bastante tiempo en convertir esas observaciones en algo factible, mientras varias personas empezaron a preguntarse si sería posible inocular a propósito una variante suave de la enfermedad a una persona sana para protegerla de una infección más peligrosa, siglos antes de que la humanidad tuviera conocimiento del micromundo. Antes de que nadie supiera nada sobre las bacterias o los virus, hubo una persona a la que se le ocurrió el método de la variolización, el intento de inducir artificialmente la inmunidad contra una de las enfermedades más espantosas que azotaron a nuestra especie durante milenios, la viruela. En el mundo moderno de hoy, donde la mayoría de las veces nos salvamos de los brotes de enfermedades terriblemente mortales, es difícil pensar en el flagelo que representaba la viruela hasta hace un minuto, desde la perspectiva temporal de la historia de la humanidad. Hasta el 30% de las personas que contrajeron viruela murieron, y muchos supervivientes quedaron desfigurados por unas grandes cicatrices en la piel, mientras que otros perdieron la vista para siempre. Era una peste que destruía familias y arruinaba vidas, ante la cual nuestros antepasados estaban bastante desamparados. Solo en el siglo XX, la viruela mató a más de 300 millones de personas, así que la motivación para hacer algo respecto a este flagelo era bastante alta. No se sabe con exactitud cuándo se empezó a experimentar con la variolización, pero fue como mínimo hace varios siglos, en la China medieval. La idea básica era bastante sencilla: recogías algunas costras purulentas de una persona contagiada con solo una viruela leve, las dejabas secar y las molías hasta obtener un polvo fino. Después soplabas el polvo por las fosas nasales de la persona a la que querías inmunizar. Si las cosas iban bien, las consecuencias para el paciente era un leve brote de viruela, y después quedaba inmunizado contra variantes más graves de la enfermedad. Aunque es un poco repugnante, este método era, en una época en que la gente no tenía recursos contra las enfermedades, la mejor protección disponible contra la viruela y, por tanto, se extendió a escala mundial. En las distintas partes del mundo se efectuaba la variolización de diferentes maneras, sirviéndose de agujas o practicando pequeños cortes para frotar las costras o el pus de las personas infectadas. Aún así, la variolización no estaba exenta de riesgos, y entre el 1 y el 2% de los pacientes sometidos al procedimiento contrajeron una variante más grave de la viruela, con todas las consecuencias potencialmente negativas. Sin embargo, la enfermedad era tan horrible y llevaba tanto tiempo tan extendida que muchos asumieron los riesgos para sí mismos y para sus seres queridos. Por tanto, hacía mucho tiempo que existía el concepto general de inmunización cuando se desarrolló la primera vacuna como tal. La historia de la vacunación empezó cuando se descubrió que no era necesario variolizar con la viruela real, sino que era mucho más seguro utilizar material de la viruela bovina, una variante que afectaba, menuda sorpresa, a las vacas. Este fue un paso verdaderamente revolucionario, y apenas unos años después se desarrolló la primera vacuna que acabaría conduciendo a la erradicación total de la viruela. 1. Como consecuencia del éxito de esta primera vacuna, se desarrollaron cada vez más contra diferentes enfermedades terribles, como el tétanos, el sarampión, la poliomielitis y muchas más. Hoy en día, las vacunas brindan inmunidad contra una gran cantidad de
Infecciones peligrosas al crear células de memoria listas para enfrentarse a un patógeno concreto si alguna vez aparece de verdad. Por desgracia, la creación de células de memoria no es ni mucho menos una trivialidad. Como dijimos antes, el sistema inmunitario es muy cauteloso y requiere señales muy específicas para ponerse en marcha y activarse correctamente, para provocar la creación de células de memoria que perduren durante años. El sistema inmunitario debe pasar por múltiples pasos incrementales, como la doble autentificación y todo eso. Para hacer una buena vacuna, tenemos que provocar una reacción inmunitaria segura que le haga creer al sistema inmunitario que se está produciendo una invasión, para que produzca células de memoria, pero sin causar por accidente la enfermedad de la que queremos protegernos. Esto es mucho más difícil de lo que parece, y hay distintas formas de inducir la inmunidad en un paciente, algunas con efectos más duraderos que otras. Echaremos un vistazo a diversos métodos. Inmunización pasiva, pescado gratis. Imagina que estás en Australia, un país donde la gente es muy amable y habla de manera muy graciosa, pero todo lo demás son animales venenosos que intentan matarte. 2. Ahora imagina que, en una nueva muestra de insensatez, haces una visita guiada por el monte para experimentar la naturaleza y todo eso. Admiras el maravilloso paisaje y te abstraes, prestando cada vez menos atención a tu alrededor, cuando, de pronto, sucede, asustada por los demás turistas que, como tú, no miraron por donde pisaban, una serpiente disgustada y nerviosa decide defenderse antes de que los ruidosos simios la pisen, y te muerde rápidamente en el tobillo. Sientes un agudo dolor en el tobillo, que se te hincha enseguida, y se lo comunicas al resto del mundo con una buena cantidad de gritos e improperios. Tienes suerte de que el hospital más cercano no esté demasiado lejos, te dicen, mientras te tumbas dolorido en el asiento trasero de un todoterreno. Quizá tú no te sientes tan afortunado en esa situación, pero lo eres, porque estás a punto de disfrutar de las maravillas de la inmunización pasiva. La inmunidad pasiva es, en esencia, el proceso de tomar prestada inmunidad contra una enfermedad o un patógeno de alguien que sobrevivió a algo. Como no podemos tomar prestadas células inmunitarias fácilmente, ya que el sistema inmunitario las identificaría de inmediato como otro y las atacaría y las mataría. Aquí nos referimos a los anticuerpos. ¿Cómo funciona esto en el caso de una mordedura de serpiente terriblemente venenosa? En primer lugar, hay un aspecto sobre los anticuerpos del que no hemos hablado, y es que no solo actúan contra los patógenos, sino también contra sus toxinas. En el micromundo, una sustancia tóxica no es más que una molécula que interrumpe los procesos naturales o provoca daños al destruir o disolver estructuras. Los anticuerpos pueden neutralizar estas moléculas, uniéndose a ellas con sus pinzas y volviéndolas inofensivas. De modo que, cuando te muerde una serpiente venenosa, te inyecta directamente una gran cantidad de moléculas nocivas. Si asumimos que esta no es una serpiente mortal que te mata enseguida, se activan los procesos inmunitarios que hemos aprendido, los daños y las muertes entre las células civiles provocados por el veneno desencadenan la inflamación y la activación de las células dendríticas, lo que al final lleva a las células B a producir anticuerpos protectores contra este veneno concreto. Piensa en lo genial que es, el sistema inmunitario es tan potente que puede producir reacciones contra los venenos más peligrosos de la naturaleza, aunque, en realidad, si las mordeduras de los animales venenosos son tan peligrosas, es porque el daño que causan sus toxinas es instantáneo y siempre
Va a peor. En muchos casos, esperar una semana a que el sistema inmunitario haga su trabajo no es viable, porque la muerte detendrá ese proceso antes de terminar. De modo que, para engañar al sistema, los seres humanos empezaron a producir antisueros, que no son más que anticuerpos depurados contra las moléculas del veneno y que se pueden inyectar en el sistema de la persona que ha sufrido la mordedura. La forma en que se producen estos anticuerpos es bastante curiosa. Primero se extrae el veneno de una serpiente y luego es inyectado en mamíferos, como caballos o conejos, en una dosis que puedan tolerar sin morir. La dosis aumenta poco a poco para que puedan desarrollar inmunidad contra ella, lo que significa que producen una gran cantidad de anticuerpos específicos contra el veneno en su sangre y se vuelven inmunes. Después se extrae esta sangre y se filtran los anticuerpos de todos los demás componentes de la sangre animal. Y boila, tienes un antisuero listo para ser inyectado en un ser humano que ha sufrido una mordedura. ¿Cómo te puedes figurar? Este proceso no está del todo exento de riesgos. El sistema inmunitario humano aún puede reaccionar si quedan demasiadas proteínas animales, pero, por lo general, el riesgo de una reacción adversa al antisuero es muy pequeño comparado con el peligro y el daño del propio veneno, de modo que se suele administrar siempre que es posible. 3. La inmunización pasiva también se produce de manera natural durante el embarazo, cuando ciertos anticuerpos pueden atravesar la placenta e ingresar en el feto para brindarle la protección de su madre. Lo que es aún más interesante es que, cuando el bebé nace, recibe grandes cantidades de anticuerpos a través de la leche materna. El proceso de recogida de anticuerpos también se puede realizar de forma artificial de persona a persona, por ejemplo, la terapia con inmunoglobulina intravenosa, IgV, consiste en recoger sangre procedente de donantes, mezclarla e inocularla cuidadosamente en pacientes con trastornos inmunitarios que no pueden producir anticuerpos por sí mismos. Lo molesto de la inmunización pasiva es que es temporal. Si administras anticuerpos a alguien, estará protegido mientras estos sigan ahí, pero el efecto protector desaparece cuando los anticuerpos se agotan o se descomponen a través de los procesos naturales. De modo que, por muy genial que sea la inmunización pasiva, no es la mejor manera de inducir la inmunidad en la mayoría de las personas. Es el equivalente de regalarle pescado a un hombre hambriento, en vez de enseñarle a pescar. Para generar una inmunidad activa en las personas, necesitamos estimular el sistema inmunitario para que la genere por sí mismo. Inmunización activa, aprender a pescar. Si has leído hasta aquí, ya sabes lo que hace la inmunización activa en el cuerpo. Crea células de memoria que guardan armas contra un patógeno específico. La inmunización activa natural es lo que venimos explicando en el libro. Hasta ahora, por ejemplo, si te contagias del virus influenza A, te vuelves inmune a esa cepa concreta para siempre. Sin embargo, esta forma natural tiene muchas desventajas, y la principal es que tienes que sufrir la enfermedad para volverte inmune a ella. Así que la solución parece fácil. Lo único que tenemos que hacer es engañar al cuerpo para que crea que está enfermo y se vuelva así inmune a toda clase de enfermedades. Naturalmente, es más fácil decirlo que hacerlo, porque el sistema inmunitario es muy cauteloso y requiere señales muy específicas para ponerse en marcha y activarse correctamente, para provocar la creación de células de memoria que perduren durante años. El sistema inmunitario debe pasar por múltiples pasos incrementals, como la doble autentificación y todo eso.
De modo que tenemos que provocar una respuesta inmunitaria segura, pero sin causar la enfermedad de la que queremos protegernos. Hay algunas formas diferentes de hacerlo. El primer método se remonta al principio original de la variolización, y si pudiésemos causar una variante muy debilitada de la enfermedad contra la que queremos inmunizarnos, este es el principio de las llamadas vacunas vivas atenuadas. Se inocula la enfermedad real, pero una variante debilitada. En un laboratorio, el patógeno original, como el virus de la varicela, el sarampión o las paperas, es convertido artificialmente en una patética sombra de lo que fue. Esto funciona muy bien con los virus, porque, a diferencia de los patógenos como las bacterias, son criaturas muy simples con solo unos pocos genes, lo que facilita controlar su comportamiento. El mecanismo de debilitamiento de los virus vivos es muy interesante, porque se basa en la evolución. Es un poco parecido a lo ocurrido con los antepasados de los perros, unos majestuosos y poderosos lobos que convertimos en doguillos y galgos italianos. En el caso del virus del sarampión, por ejemplo, el virus que utilizamos hoy para las vacunas fue aislado de un niño en la década de 1950. Fue cultivado una y otra vez en muestras de tejido en un laboratorio hasta que fue domesticado. El virus del sarampión domesticado de este modo es solo una sombra de lo que fue, débil, inofensivo y una variante patética de su primo lejano salvaje. Puede crecer y reproducirse, pero no causar un brote de sarampión en toda regla, y al mismo tiempo provoca una respuesta inmunitaria tan fuerte como lo haría una verdadera infección peligrosa. Puede causar algunos síntomas muy leves, como un poco de fiebre, por ejemplo, o, en algunos casos raros, una especie de erupción muy leve, como en los experimentos con la variolización de hace siglos. Un par de dosis de esta vacuna bastan para crear suficientes células de memoria en los niños y protegerlos para el resto de su vida. Las vacunas vivas tienen desventajas, naturalmente. Por ejemplo, deben ser almacenadas a las temperaturas adecuadas para que los débiles patógenos no mueran antes de poder ser inoculados, y no se pueden administrar a personas con inmunodepresión grave, ya que carecen de las herramientas para combatir incluso infecciones débiles. Para la inmensa mayoría de las personas, este tipo de vacunación es una forma segura y eficaz de mejorar artificialmente su sistema inmunitario y protegerse contra la diana de la vacuna para el resto de su vida. Sin embargo, el uso de patógenos vivos no siempre es viable, al igual que no se puede domesticar a los grandes tiburones blancos. Algunos patógenos se niegan a ser domesticados y debilitados. En algunos casos, el riesgo de que provoquen la enfermedad de la que queremos protegernos es demasiado alto. Otro método es matar directamente al patógeno antes de inyectarlo, lo que se denomina vacuna desactivada. En este caso, juntas un montón de bacterias y virus patógenos, y después los destruyes con productos químicos, calor o incluso radiación. El objetivo es destruir su código genético para que sean cáscaras vacías e inertes, incapaces de reproducirse y llevar a cabo sus ciclos vitales. Aunque esto también plantea un problema. ¿Te imaginas cuál? Ahora son demasiado inofensivos. El sistema inmunitario no será provocado como es debido por un montón de cadáveres de patógenos que flotan por ahí muertos. Por tanto, los restos muertos de los patógenos han de ser mezclados con sustancias químicas que activen en gran medida el sistema inmunitario. Te puedes imaginar estas sustancias como insultos que provocan una respuesta desmedida, como ir por ahí, después de un partido importante, con la camiseta del equipo visitante e insultando al local, que acaba de
Perder. Lo más probable es que en algún momento alguien te suelte un puñetazo en la cara. Si las bacterias muertas están mezcladas con sustancias que sí pueden sacar de quicio al sistema inmunitario, las células inmunitarias no sabrán distinguir y ordenarán la creación de células de memoria. Por desgracia, varias personas que no entienden la química han llegado a la conclusión de que las vacunas están llenas de veneno, lo cual no podría alejarse más de la verdad. Para empezar, las dosis de estas sustancias químicas son ínfimas y, por lo general, solo pueden causar una reacción local. Además, sin ellas, la vacuna no funcionaría. Otra ventaja de este tipo de vacuna es que es mucho más estable y fácil de almacenar y transportar que las vacunas vivas. Se puede ir un paso más allá de matar un patógeno y utilizar las vacunas de subunidades. En lugar de inyectar un patógeno completo, solo se emplean subunidades, es decir, ciertas partes, antígenos, del patógeno, para que puedan ser más fácilmente reconocidas por las células T y B. Se trata de una forma de vacunación muy segura, ya que reduce en gran medida la probabilidad de una reacción adversa al patógeno. Esto se debe a que, a veces, no es el patógeno el causante directo del daño, sino sus productos metabólicos, que es una manera elegante de decir, caca de bacteria. El proceso de creación de estas subunidades es muy interesante, ya que incluye un poco de ingeniería genética básica. En el caso de la vacuna contra la hepatitis B, se implantan partes del ADN del virus en una célula de levadura, la cual produce después grandes cantidades del antígeno de virus, que muestran en su interior y que se puede recolectar. Así, podemos crear partes muy concretas de un patógeno y apuntar el sistema inmunitario hacia él con mucha precisión. Al igual que otras vacunas desactivadas, los antígenos deben ser mezclados con sustancias químicas, insultantes, que le hagan creer al sistema inmunitario que son peligrosas. Por último, hablaremos del tipo más nuevo de vacuna, las vacunas de ARNM. El principio en que se basan es genial, se trata de que nuestras propias células produzcan antígenos que el sistema inmunitario pueda recoger. ¿Te acuerdas del ARNM, la molécula que les dice a las fábricas celulares qué proteínas deben producir? Básicamente, le inyectas ARNM a alguien, lo que hará que algunas de sus células produzcan antígenos de virus, que después la célula muestra al sistema inmunitario. El sistema inmunitario, muy alarmado por ese antígeno, creará defensas contra él. Existen más subclases de vacunas, pero ya son suficientes detalles para este libro, a pesar de que las vacunas nos protegen de algunas de las peores enfermedades que ha sufrido la humanidad. Cada vez más personas han dejado de vacunar a sus hijos. La desconfianza de los movimientos antivacunas obedece a distintos motivos, pero en Estados Unidos y Europa predomina la creencia de que las vacunas comportan más riesgos que beneficios, de que son una intervención artificial en los procesos naturales y es menos peligroso dejar que la naturaleza siga su curso. Si entiendes los mecanismos del sistema inmunitario y cómo se crea la inmunidad, esta idea pierde enseguida toda su fuerza, porque las vacunas y las enfermedades hacen lo mismo, crear células de memoria al desencadenar una reacción inmunitaria. Sin embargo, mientras que los patógenos lo hacen atacando al cuerpo y generándole mucho estrés, lo cual conlleva el riesgo de sufrir consecuencias a largo plazo, incluida la muerte. Las vacunas logran el mismo objetivo sin los riesgos de las enfermedades. Pensemos en esto de otro modo. Imagínate que quieres que tus hijos vayan a un dojo, donde puedan aprender algo de defensa personal para que estén
Preparados si alguien quiere atracarlos. En tu ciudad hay 2 dojos, así que organizas una visita a ambos y echas un vistazo a sus métodos de entrenamiento. El primero se llama dojo natural, la filosofía del entrenador. Es que los niños deben entrenar con armas reales, con cuchillos y espadas de verdad, para estar mejor preparados para los peligros del mundo. Al fin y al cabo, es más natural, y la vida real es peligrosa. De vez en cuando, algún niño se llevará un corte profundo que necesitará algunos puntos. Y, sí, de acuerdo. Algún crío podría perder un ojo y, a veces, morir. Pero, este es el método natural. El segundo dojo se llama dojo vacuna, y aquí las materias y los ejercicios son básicamente los mismos que en el dojo natural, aunque con una gran diferencia. Los niños usan armas de espuma y papel. ¿Hay heridos? Bueno. Sí, alguna vez, pero con muchísima menos frecuencia y, por lo general, son pequeños hematomas que ni siquiera merecen una lágrima. ¿Qué dojo elegirías para tus hijos si tuvieses que llevarlos a uno de ellos? Seamos realistas, nada en la vida está exento de riesgos, pero podemos tomar decisiones fundamentadas menos arriesgadas que otras. Y, en el caso de las vacunas, si no tomas una decisión, tus hijos son inscritos automáticamente en el dojo natural. Por encima de todo, la vacunación es una especie de contrato social que nos beneficia a todos. Si todos aquellos lo suficientemente sanos se vacunan contra una enfermedad, creamos la llamada inmunidad de rebaño y protegemos así a los que no pueden hacerlo. Hay varias razones por las que algunas personas no pueden vacunarse, pueden ser demasiado jóvenes, o bien sufrir una inmunodeficiencia que les impida crear células de memoria, o quizás se están sometiendo a un tratamiento contra el cáncer y su sistema inmunitario acaba de ser destruido por la quimioterapia. Solo el colectivo puede proteger a estas personas de las enfermedades contra las que nos vacunamos. En esencia, la inmunidad de rebaño significa que inmunizamos a las suficientes personas contra una enfermedad para que ésta no se propague y muera antes de llegar a sus víctimas. El problema es que, para que eso funcione, necesitamos vacunar a una determinada cantidad de personas. Por ejemplo, en el caso del sarampión, se debe vacunar al 95% de las personas para crear una inmunidad de rebaño eficiente. Bien, ya hemos visto las partes más importantes de tu sistema inmunitario. Has conocido a la célula soldado, los centros de espionaje, a los órganos especiales, a los ejércitos de proteínas, las armas superespeciales y los mecanismos de cooperación entre ellos. Una vez tratado todo esto, tenemos la oportunidad de ver qué sucede cuando todos esos grandes sistemas se derrumban. ¿Qué ocurre cuando un patógeno interfiere con las células T? Y si las células inmunitarias luchan con demasiada fuerza y empiezan a herirte desde dentro, ¿qué puedes hacer para estimular tu sistema inmunitario? ¿Y cómo te está protegiendo contra el cáncer?